Nos encontramos en el Departamento Técnico de la Cooperativa Agropecuaria para dialogar con Sergio Santarelli y con Marcos Tenaglia. Ante todo, bueno, Sergio, gracias por recibir a la gente de Canal 2. Año tras año venimos, así que bueno, ¿cómo anda ante todo? Y gracias por recibir. Bueno, los agradecidos somos nosotros, gracias por tenernos en cuenta. Y bueno, acá vamos a dar algunas explicaciones de lo que ustedes necesiten. Marcos, ¿cómo andás? Bueno, y ahí tenés la cámara para saludar a los socios de la Cooperativa Agropecuaria que durante tantos años, bueno, siguen confiando. ¿Cómo anda, Horacio? Bueno, saludo a toda la audiencia y, bueno, obviamente a todos los socios de la cooperativa. Y, bueno, esperemos que la explicación del tema climático que va a dar Sergio ahora le sirva un poco para entender todo lo que está pasando hoy por hoy. Bueno, Sergio, contale un poquito a la teleaudiencia cómo está la situación actual hoy. Bueno, vamos a tratar de explicar esta imagen que está tomada el 11 de junio del año 22, ¿no? El transcurso de este año. Lo que vemos acá es el planiferio con todos los continentes y todos los océanos. Bueno, vemos acá una mancha azul, que estamos en el Pacífico ecuatorial, y los colores nos están indicando la temperatura. Es decir, lo azul está indicando baja temperatura, o directamente frío. Es decir, el Océano Pacífico ecuatorial está frío. Está por debajo de 1 grado centígrado, es decir, -1. Y nos fijamos hacia justamente el continente, hacia la zona de, justamente el Ecuador se llama el país, ¿no? El azul es más intenso, es decir, que está más frío todavía. Entonces, eso nos está indicando que estamos en presencia o camino a una tercera niña consecutiva. Es decir, tuvimos niña en el 2020, 2021 y vamos por la tercera. Pero también es bueno explicar que por más que el Océano Pacífico esté frío y estamos ante la presencia de un fenómeno que conduce a la niña, siempre tenemos que mirar también lo que ocurre en el Océano Atlántico y fundamentalmente a la altura de la desembocadura del Río de la Plata, Uruguay, sur de Brasil, que ahí es donde se ubica el anticiclón del Atlántico. ¿Y cómo está este año? Y este año también está muy quieto, no hay altas temperaturas, fíjense el color amarillito, nada que ver con esta zona acá, es decir, y fíjense aquí los colores, a medida que más va subiendo el rojo, aumenta la temperatura. Entonces, esto también está muy quieto, porque si esto tuviera buena temperatura, se produce una mayor evaporación, hay humedad en el ambiente, y los vientos nortes, que suele haber en esta zona, que hacen, traen la humedad hacia el continente, así en forma envolvente, traen la humedad hacia el continente, y nuestra zona tendría algunas precipitaciones. ¿Qué ha ocurrido en años anteriores? Es que teníamos el Océano Pacífico frío, pero muy activo el anticiclón del Atlántico, entonces nuestra zona llovía. Entonces, a pesar de estar en la niña, nuestra zona tenía buenas precipitaciones y como que si prácticamente no se notaba. Bueno, hoy están totalmente, si me permitía el término, los planetas desalineados, es decir, tenemos frío el Océano Pacífico, a la altura de Ecuador, muy frío contra el continente y muy poco activo el anticiclón del Atlántico. Por lo tanto, las condiciones no son para nada favorables y si esto continúa así, vamos camino a la tercera niña. Otros años, cuando se daban estas condiciones, no había duda de que se iba camino a una niña, al fenómeno de la niña. Hoy se trata de decir de que, bueno, no sabemos si es una continuación de la segunda o directamente una tercera. Pero bueno, el panorama no es para nada alentador, esta imagen. Estamos en junio, es decir, ya estamos a mitad de año. Si habría alguna anomalía que cambiaría hacia una neutralidad, se tendría que empezar a notar y vemos que no, que las temperaturas siguen siendo muy frías. A pesar de todo, los centros meteorológicos del mundo ahora están hablando de que hacia agosto, septiembre, cuando empiece la primavera en el hemisferio sur, puede haber algún tipo de cambio. Bueno, si vos me permitís, saco esta imagen y llevo a otra imagen
Estos son 3 mapas de la República Argentina. Bueno, acá hay un error, es decir, esto no es 1920, sino es 2020, 2021, 2022. Y las 3 están tomadas para la misma fecha. Entonces son los 3 años que estamos hablando de las 3 niñas. El año 2020. ¿Qué nos pasó en el 2020? La pandemia. ¿Se acuerdan? Estábamos aislados, solamente trabajaban los esenciales. Y ese año fue un invierno muy duro en cuanto a frío y a las bajas precipitaciones. Y este mapa de la República Argentina lo está marcando. Fíjense, esta es nuestra zona núcleo, sur de Santa Fe, Córdoba, norte de Buenos Aires, que es la zona triguera núcleo. Bueno, están en color rojo, es decir que había una plena sequía. Y eso fue realmente así. Después, las fotos que ilustran esta situación dan cuenta de eso. Trigos con muy poco desarrollo, suelo muy seco, trigos helados, de color amarillento, poco desarrollo. Bueno, y así fue la cosecha. Me acuerdo de esa época que se salía a recorrer los lotes y los primeros síntomas se veía donde había quedado mayor cobertura, es decir, donde la cosecha anterior había quedado la cola de la máquina. Bueno, esa parte se iba helando, porque el clima era muy frío y el trigo se iba helando, se iba poniendo color amarillo, bueno, como se ven en las fotos. Hacia el final del 2020, en la primavera del 2020 llovió bien para producir la siembra de la cosecha gruesa, es decir, trigo, maíz. Octubre, noviembre llovió bien. Después hubo un corte importante de lluvia. Diciembre fue muy seco, pero se produce, si buscamos los registros, se produce una lluvia importante hacia fin de año y esa es la que hace salvar la cosecha de maíz. Recuerdo que esa cosecha de maíz que se cosechó en abril del 21 fue muy buena, no hubo el efecto de la Niña, pero bueno, porque justo se dio esa lluvia de fin de año que tomó al maíz en floración y bueno, y los rindes no se deprimieron tanto. La soja la sufrió un poco más, me acuerdo de aquella época que la soja tenía poco desarrollo, estaba con síntomas de fitotoxicidad, y eso era cierto, y ya lo explicamos creo que en la nota del año pasado, de que bueno, al no haber agua, las plantas no estaban con el metabolismo funcionando, entonces no crecía y tampoco se podía desintoxicar de los productos que uno le aplica, de los fitosanitarios que le aplica. Pero bueno, ya entramos al 2021, a fin de enero se produce un par de chaparrones muy, muy importantes, que vuelve a salvar la cosecha de soja, si bien no fueron de rendimientos extraordinarios, pero fue muy buena cosecha. Febrero fue muy, muy seco, del 2021, febrero fue muy seco, pero en marzo, abril y mayo del 2021 llueve normalmente y produce esta situación. Es decir, la zona núcleo tiene muy buena humedad. En mayo del 2021 se siembra el trigo con el perfil del suelo o el suelo cargado de agua. Se sembró en excelentes condiciones. Y todo el mundo sabemos que el trigo, si se siembra con excelentes condiciones de humedad de suelo, prácticamente tenemos el 70% de la cosecha. Después nos faltaría alguna lluvia hacia octubre, noviembre, cuando está en espigazón y llenado de grano, y con eso es suficiente. Bueno, las imágenes que te ilustran esta cosecha de trigo, o la del 2021, nada que ver con la del 2020. Fíjate lo que es el desarrollo, el color de la soja, el tamaño de la planta. Fue realmente excelente. Y así fue el resultado. Es decir, trigos de 5.000 kilos hacia arriba, inclusive de 6.000 hasta 6.000 kilos, 500 kilos por hectárea en esta zona que es impensado. Pero bueno, el año fue perfecto, o por lo menos el invierno fue perfecto, y se dio esa situación. Bueno, pasada la primavera del 2021, se cortan las precipitaciones, llueve muy poco, alcanza para hacer la siembra de soja de primera y el maíz, y después, bueno, lo que fue diciembre, enero 2022,
Si todos recordamos esa semana de altísima temperatura, que fue de récord de 42, 43 grados de temperatura, inclusive en esa semana también se dio el fenómeno que las mínimas estaban siempre por encima de 30, entonces llegaba la noche y no bajaba la temperatura, no es que bajaba a 18, 19, 20 grados donde podría tener un bienestar, ya sea el cultivo o nosotros los seres humanos también. Las mínimas estaban tremendamente altas. Fue una semana realmente de muchísimo calor, de muchísimo efecto térmico, y bueno, y no llovía. Entonces, bueno, el impacto fue durísimo para la cosecha gruesa, donde, bueno, lo sintió tanto el maíz como la soja. Ya los rendimientos no fueron lo mismo. Se volvió a los rendimientos de muchos años atrás, de 3.000, 2.800, 2.500 kilos por hectárea. Y bueno, y el panorama no se revirtió más. Es decir, se terminó la cosecha, entramos al otoño, no se producen la lluvia de abril, que sí se produjeron el año pasado, no se produjo la lluvia de mayo, y bueno, entramos en el invierno en junio, con muy poquitita agua en el perfil, y bueno, la siembra de trigo así lo demostró, ¿no? Yo calculo que se ha sembrado un 30% del estimado, y el poquito trigo que está sembrado, habrá que ver qué pasa ahora, pero bueno, no hay un pronóstico de lluvia a corto plazo. Las temperaturas van a ser frías, se está hablando de que julio va a ser muy frío, así que bueno, el panorama para el trigo no es para nada alentador. De todas maneras, siempre aclaro, la climatología no es una ciencia exacta, no es matemática, que 2 más 2 es 4. Acá la atmósfera, los océanos, los vientos son variables y bueno, pueden ocurrir algún acontecimiento que cambie esta situación. De todas maneras, también aclaro que los cambios, para que esta tendencia cambie, se tienen que dar cambios disruptivos en otras zonas, fundamentalmente en el Pacífico. Es decir, que se caliente el océano y que empiece a producir nubosidad. Entramos ya a jugar con los vientos alisios y todas esas cosas que puedan traer humedad hacia nuestra zona. Y quería aclarar algo. Hace 10 días se comentó que el río Paraná aumentó 2 metros. Bueno, ahora se estima que ya llegó a un límite máximo y que comenzaría a bajar. ¿Y por qué aumentó esos 2 metros? Porque llovió en esta zona, fíjense el color de la provincia de Misiones, el color azul, llovió sobre el río Iguazú. Inclusive antes del fin de semana extra largo se habían cerrado las cataratas al turismo porque bueno, el caudal de agua que traía el Iguazú era de mucho riesgo para los visitantes. Pero bueno, llovió en una zona muy pequeña aquí en Brasil que cargó de agua el Iguazú y no así el río Paraná. Por eso el Paraná a la altura de Santa Fe de Rosario va a volver a bajar, porque no tuvo recarga. Para que se recargue el río Paraná tiene que llover en la zona de Brasil que se llama el Pantanal. Ahí es donde nace justamente el río Paraná. Y bueno, cuando llueva ahí sí va a hacer manifiesto el aumento del caudal del río. Pero hoy por hoy así está la situación. Bueno, climáticamente no tengo más nada que decir. Ojalá hubiese podido dar alguna noticia un poco más alentadora, pero bueno, esto es al mes de junio, a fin de mes de junio, y esta es la situación. Y estadísticamente, junio y julio son meses no llovedores, así que no hay demasiada expectativa. Habría que pensar ya en lo que puede ocurrir algo en agosto,
Por agradecer tanto a Sergio, como a Marcos, siempre tan gentil con nosotros. La pregunta que habitualmente, le hacemos, llevan todo un gran registro aquí en el Departamento Técnico de la Cooperativa Agropecuaria. Lo que quiere saber especialmente el colono, la gente de nuestro pueblo, temas lluvias, relación 2020, Marcos, 2021 y estos 6 meses que ya han pasado de este 2022. En cuanto a la lluvia acumulada, a esta altura del año, por ejemplo, en el 2020 estábamos alrededor de 400 milímetros. Pero bueno, esos 400 milímetros estaban muy concentrados en enero, cosa que llovió demasiado en enero y después no llovió, por eso también lo que pasó en la campaña gruesa de aquel año. Después, en cuanto al 2021, a esta altura más o menos llevamos unos 480, 500 milímetros. Y este año llevamos 250 más o menos, o sea que tenemos casi un 50% menos de lo que a esta altura teníamos el año pasado. Bueno, es lo que se ve en el campo con el desarrollo de los cultivos y principalmente los de invierno, ¿no? Sergio, gracias y en cualquier momento lo volvemos a molestar. Muy amable. Bueno, en primer lugar no hay ninguna molestia, así que agradecidos somos nosotros. Un saludo a toda la teleaudiencia, a los socios de la cooperativa. Y bueno, la información es siempre importante, así que los invitamos no solo en este departamento para la información agronómica o climática, sino también para toda la cooperativa. Hoy también la información de mercado y esos temas son muy interesantes. No nos olvidemos que también el mundo tiene un conflicto entre dos países que ha alterado también un poco las variables de precio y esas cosas.